Testamento como del Nuevo, es nuestro deber ocuparnos de esta condición. Sé muy bien que hay quienes no admiten que exista esta condición e impacientes la hacen de lado, aduciendo que un cristiano es alguien que canta todo el día y que tal ha sido su experiencia desde el día de su conversión. Jamás una sola onda se ha agitado sobre la superficie de su alma, todo ha marchado viento en popa. Como estas personas no reconocen la realidad de esta condición, tienen serias dudas acerca de los que sufren de depresión y hasta dudan por completo de que esta gente deprimida sea cristiana. Ya hemos visto repetidamente que las Escrituras tratan con más bondad a tales personas y que en sus enseñanzas claramente reconocen que es posible que un cristiano pueda estar deprimido. No justifican este hecho, pero lo reconocen. Por lo tanto, es responsabilidad de todo el que se preocupe por el buen desarrollo y el cuidado del alma atender tales casos y aplicarles el gratuito remedio que Dios ha provisto en las palabras de las Escrituras. Ya hemos considerado varias causas de esta condición y seguimos adelante. Estas son casi infinitas, pues, como lo he señalado, nos enfrentamos con un adversario muy sutil y poderoso, que nos conoce muy bien, mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y cuyo único gran objetivo y esfuerzo es desvirtuar la gloria de Dios y la gloria del Señor Jesucristo. Y no hay un modo más efectivo para que logre eso que hacer que el pueblo cristiano esté deprimido e infeliz. Porque nos guste o no, lo cierto es que el mundo todavía juzga a Dios y al Señor Jesucristo por lo que ve en nosotros, y no podemos culparlo por eso. Nos atribuimos ciertas cosas. El hecho mismo de llamarnos cristianos constituye una atribución y un desafío, y el mundo cobra todo el derecho de mirarnos. Ustedes se atribuyen demasiado, dice el mundo, y luego al mirarnos agrega, ¿a eso le llaman cristianismo? ¿A eso nos están invitando? No hay duda alguna, y digámoslo de una vez, que por encima de cualquier otra cosa, lo que hace que las grandes masas se encuentren hoy fuera de la iglesia cristiana es la condición de los que estamos dentro de ella. Leamos la historia de cualquier avivamiento que haya ocurrido y encontraremos que todos ellos comienzan del mismo modo. Algunas veces una sola persona, otras veces algún grupo de creyentes despiertan a la verdadera vida cristiana y los demás empiezan a fijarse en ellos. El mundo allá afuera se ve sacudido y comienza a prestar atención. Todo avivamiento tiene su principio dentro de la iglesia y cuando el mundo afuera se da cuenta, comienza a prestar atención. De allí la importancia de nuestra condición como creyentes. Ya hemos visto cómo el diablo logra que nos concentremos en el pasado, en algún pecado que cometimos, en el tiempo que hemos desperdiciado, y cómo lamentamos todo eso y por afligirnos en cuanto al pasado somos desdichados en el presente. Hemos visto también cómo, si esto no funciona, el diablo cambia completamente de táctica y trata entonces de deprimirnos en el presente, llenándonos de temores y de presagios en cuanto al futuro. Pasamos ahora a otro tema, por cierto muy estrechamente relacionado con estos temores y aprensiones respecto del futuro. El tema lo vemos enunciado en este 6º versículo y se refiere a todo el problema de los sentimientos en la vida cristiana. Tal vez no se encuentre nada tan frecuentemente como este problema de los sentimientos, como causa de depresión espiritual y de infelicidad en la vida cristiana. ¿En qué momento intervienen? ¿Y qué deberían ser? La gente se ve constantemente atribulada por esto, y estoy seguro de que todos los que alguna vez hemos realizado trabajo pastoral convendremos en que no hay otro asunto que traiga tanta gente al pastor, y con tanta frecuencia, como este problema específico de los sentimientos, lo cual es muy natural, porque al fin de cuentas todos queremos ser felices. Algo innato en la naturaleza humana es que nadie quiere ser desdichado, aunque estoy consciente de que unos parecen gozar con su desdicha.
y de que otros hallan la felicidad en la infelicidad. Considero parte importante de mi vocación ministerial el acercar la prioridad de la mente y del intelecto en la relación con la fe. Aunque sostengo esto, reconozco igualmente que los sentimientos, las emociones y las sensibilidades son obviamente de vital importancia. Estamos constituidos de tal manera que los sentimientos juegan en nosotros un papel predominante. A decir verdad, supongo que uno de los más grandes problemas de nuestra vida en este mundo, y no solo para los cristianos, sino para toda la gente, es el manejo adecuado de nuestros sentimientos y emociones. ¿Cuántos estragos, cuántas tragedias, cuánta desdicha e infelicidad se encuentra en el mundo simplemente porque la gente no sabe cómo manejar sus propios sentimientos? El hombre está constituido de tal manera que los sentimientos ocupan un lugar prominente. En verdad, hay buenas razones para afirmar que tal vez lo que en última instancia han hecho por nosotros la regeneración y el nuevo nacimiento ha sido precisamente poner la mente, las emociones y la voluntad en su posición correcta. Estaremos considerando esto según vayamos analizando este asunto. Obviamente, se trata de un tema fabuloso que nadie puede tratar con brevedad. Sin embargo, es importante que captemos el tema desde una perspectiva amplia. En todo caso, hay aquí un punto de partida que para mí reviste gran interés. Como ya sugerí al principio, resulta que hay una relación muy curiosa entre este problema en particular y aquel otro de ponerse nervioso y atemorizado por el futuro. Ambas cosas tienden a ir juntas, así que no debe sorprendernos que las dos se encuentren en este capítulo. Resulta evidente que Timoteo era una persona nerviosa por naturaleza y al mismo tiempo dada a la depresión. Ambos aspectos se encuentran con frecuencia en un mismo tipo de persona. Debemos por lo tanto señalar una vez más que ciertas personas son por naturaleza más propensas a la depresión que otras. Me permito volver a recalcar esta vital afirmación relacionada con todas estas consideraciones de nuestra personalidad fundamental. No cambia aun cuando seamos convertidos y regenerados. Lo que pasa es que quien antes de la conversión sea más propenso que otros a la depresión, tendrá que luchar con eso aún después de la conversión. En la vida cristiana todos afrontamos ciertos problemas comunes, pero también afrontamos problemas especiales. No todos tenemos los mismos talentos, sino que nuestros dones varían, y exactamente lo mismo sucede con nuestras dificultades. Cada corazón conoce sus propias amarguras, y cada hombre tiene una carga que llevar. Todos nosotros tenemos algo que nos resulta particularmente difícil, y por lo general es algo que pertenece al campo de nuestro temperamento, o modo natural de ser. De modo que quien por naturaleza es dado a la introspección, a la morbidez y a la depresión, tendrá que tenerlo presente en la vida cristiana. Esta persona corre el riesgo de llegar a deprimirse, especialmente en relación con esto de los sentimientos. Soy de la opinión que resulta más provechoso echar un vistazo al tema de manera general y tal vez volver a lo específico más tarde. Hagamos por lo tanto algunas declaraciones generales en cuanto a los sentimientos y en cuanto a su lugar en la vida cristiana. Una de las primeras preguntas que encaramos es la siguiente: ¿dónde intervienen los sentimientos? ¿Cuál es su lugar? ¿Y dónde deberían estar en la vida cristiana? A este respecto yo propondría varias declaraciones generales. La primera y más importante es que, en una verdadera experiencia cristiana, obviamente los sentimientos deben estar presentes. Tienen que estarlo. Ya hemos visto esto al estudiar esta gran afirmación de Pablo a los romanos, en el capítulo 6 y versículo 17 de esta epístola. Allí el punto principal es que el Evangelio de Jesucristo es tan grande y glorioso que toma al hombre en su totalidad, y no solo una parte del hombre. De momento, todo lo que quiero enseñar es que nuestros sentimientos, lo mismo que nuestra mente o nuestra voluntad, debieran estar activamente involucrados. Si alguno de nosotros nunca ha sido conmovido por sus sentimientos, convendría que examináramos una vez más los fundamentos. Si alguien como Wordsworth
Pensando en la naturaleza, pudo decir como poeta místico que era: he sentido una presencia que me turba con el gozo de elevados pensamientos. ¿Cuánto más podríamos decir nosotros teniendo tal evangelio, tal mensaje de un Salvador y un Dios así? Con tal poder e influencia como el Espíritu Santo de Dios, no es posible leer todo el Nuevo Testamento sin darse cuenta de inmediato que el gozo es parte esencial de la experiencia cristiana. Una de las cosas más impresionantes que efectúa la conversión es sacarnos de una fosa horrible, de un lodo pantanoso, afirmar nuestros pies sobre una roca, establecer nuestros caminos y poner un canto nuevo en nuestros labios. Los sentimientos deben estar presentes, y cuando el Evangelio llega a nosotros, envuelve todo al hombre, y al ver sus gloriosas verdades, se conmueve su mente, su corazón y su voluntad. Hay cuestiones muy simples y elementales, pero con frecuencia nos vemos en problemas porque las olvidamos. Quisiera por tanto hacer una segunda afirmación, y es la siguiente: no podemos crear sentimientos ni podemos manejarlos a voluntad. Voy a decirlo llanamente: no podemos generar en nosotros ningún sentimiento. Podemos tal vez forzarnos a llorar y hasta a derramar lágrimas, pero eso no significa necesariamente que haya en nosotros un verdadero sentimiento. Hay sí un falso sentimentalismo, lo cual difiere mucho de la verdadera emoción, y es que los sentimientos están más allá de nuestro control, y no podemos crearlos. Por mucho que nos esforcemos, no tendremos éxito. En cierto modo, mientras más tratemos de producir en nosotros alguna clase de sentimientos, más desdichados seremos. Desde una perspectiva psicológica, esta es una de las cosas más notables en el hombre. En este aspecto, éste no es dueño de sí mismo. No puede generar ni producir sentimientos, no puede crearlos. Intentar hacerlos de manera directa no hace más que exacerbar el problema. Esto nos lleva a mi tercera afirmación, y es que resulta evidente que no hay nada que varíe tanto en nosotros como nuestros sentimientos. Somos criaturas muy volubles, y de todo cuanto nos pertenece, nuestros sentimientos son lo más variable. Ello se debe a que estos dependen de muchos factores, y a que son muchas las cosas que influyen en los sentimientos, no solo el temperamento, sino también las condiciones físicas. Como sabemos, en la antigüedad la gente creía que la sede de los sentimientos se localizaba en diferentes órganos del cuerpo. En cierto sentido tenían razón. La flema de la cual hablaban, el carácter arbitrario, la ictericia, para la ictericia todo es amarillo, etc. Hay en esto un elemento de verdad. Las condiciones físicas nos afectan profundamente. Y una vez más debemos tener cuidado en observar que el hecho de que seamos cristianos no significa que perdamos de inmediato nuestras tendencias constitutivas. Todavía están allí, de modo que nuestros estados de ánimo tienden a variar por causa de estos factores. Tal vez muchas veces nos habrá sorprendido despertar y darnos cuenta de que nuestro humor o estado de ánimo era muy diferente del día anterior, sin que tuviéramos para ello ninguna explicación. El día anterior pudimos haber estado perfectamente felices y nos fuimos a la cama anticipando otro día grande y glorioso, pero a la mañana siguiente despertamos deprimidos y en un estado de ánimo deplorable. Súbitamente y sin ninguna explicación nos hemos encontrado en esta condición. Y este es el punto medular del problema. Dicho de otro modo, nuestros sentimientos varían, y yo haría notar el peligro de que ellos nos controlen. Ya hemos visto que lo mismo podemos decir de nuestro temperamento, cualquiera que sea este. Dios nos ha dado a cada uno nuestro propio temperamento. Nos ha hecho dos personas iguales. No ha hecho dos personas iguales. Así que debemos seguir siendo diferentes. Claro que tenemos nuestro temperamento, pero no hay nada tan erróneo y anticristiano como dejar que sea nuestro temperamento el que nos gobierne. Por supuesto, hay gente que se ufana de ello, y todos conocemos a alguien que dice con jactancia: yo no tengo pelos en la lengua, siempre digo lo que pienso. Pero imaginemos el daño que causan tales personas al pisotear con su egolatría la susceptibilidad de otros. ¿Qué pasaría si todos actuaran así? Esa gente declara: es que yo soy así. Habrá que responderles que no deberían serlo,
Esto no significa que puedan cambiar su temperamento, pero sí que deberían controlarlo. En otras palabras, el temperamento es un don de Dios, pero por causa de la caída y del pecado debemos mantenerlo en su lugar. Es un don maravilloso, pero debe ser controlado. Y lo mismo pasa con los sentimientos. Siempre están buscando controlarnos y a menos que nos demos cuenta de esto, seguramente lo conseguirán. A esto me refiero cuando hablo de estados de ánimo y de melancolía. El estado de ánimo parece descender sobre nosotros. No lo queremos, pero está allí. Y el peligro consiste en dejar que nos controle y nos atrape. Nos levantamos de mal humor por la mañana y tendemos a seguir así durante todo el día, hasta que algo suceda que nos ponga en nuestro lugar. Tenemos en el Antiguo Testamento un buen ejemplo de esto, en el caso de Saúl, el rey de Israel. El peligro consiste en someternos a nuestros sentimientos y dejar que estos nos den órdenes y nos gobiernen, y se conviertan en nuestros amos y controlen la totalidad de nuestras vidas. Finalmente, bajo este epígrafe llamaría yo la atención al peligro de pensar que no es absolutamente cristiano quien no ha tenido algún tipo particular de experiencia sentimental. Desde una perspectiva espiritual, es así como más comúnmente se manifiesta esta condición. Pienso en este momento en aquellos que al oír a otros hablar o dar testimonio de algún sentimiento maravilloso, se dicen a sí mismos: yo nunca he sentido algo así, y comienzan a preguntarse si en realidad son cristianos. Vuelvo a repetir lo que antes he dicho. El verdadero cristianismo abarca también los sentimientos, pero el hecho de no experimentar ciertos sentimientos específicos no necesariamente significa no ser cristiano. Los sentimientos son esenciales, pero si postulamos como esenciales ciertos sentimientos específicos, muy bien podemos llegar a ser víctimas del diablo y pasarnos la vida entera en la infelicidad y sujetos a vanidades y miserias, aun cuando todo el tiempo seamos verdaderos cristianos. Para mí este es un tema fascinante, pero debo evitar la tentación de desviarme del tema. No hay duda de que en este punto en particular suscita no solo la cuestión del temperamento, sino también la cuestión de la nacionalidad. No hay duda de que ciertos tipos de nacionalidad muestran mayor inclinación a determinados puntos de vista en cuanto a la vida. Hay en la fe cristiana cierto tipo de gente, generalmente de ascendencia celta, que no dudarían en afirmar que no está bien que el cristiano sea demasiado feliz. Tanto miedo tienen de expresar sus sentimientos que están casi dispuestos a decir que los sentimientos de felicidad y de gozo casi siempre tienen su origen en lo falso. Tal manera de pensar no se limita a las razas, sino que es también característica de ciertas denominaciones. J. C. Philpott, que fue uno de los fundadores de los bautistas estrictos, predicó alguna vez un sermón titulado Los hijos de la luz caminando en la oscuridad y los hijos de la oscuridad caminando en la luz, el cual basó en los dos últimos versículos del capítulo 50 del profeta Isaías. En su sermón, Philpott sostenía que es posible inflamar falsos sentimientos y encender el fuego de una experiencia maravillosa pero efímera. Afirmaba: el verdadero Hijo de Dios se da cuenta de las plagas de su propio corazón y de su propia pecaminosidad, y por lo tanto, consciente de su pecado y de la grandeza y majestad de Dios, pasa por este mundo pesada y trabajosamente. Aunque comparto el énfasis principal del sermón, me parece que este grande y piadoso predicador fue demasiado lejos, porque finalmente nos deja con la impresión de que si somos felices, probablemente algo anda mal en nuestra vida, y en realidad no somos cristianos. Y esto es ir demasiado lejos. No hay duda de que hay gente que se cree cristiana, cuya experiencia es más psicológica que espiritual. No podemos decir que la alegría frívola y despreocupada sea gozo cristiano, pero tampoco podemos decir que el gozo no sea cristiano. Bien, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de todo esto? ¿Cómo hemos de abordar el tema de los sentimientos? Voy a presentar varias sugerencias. La primera de ellas es de carácter práctico, y es la siguiente. Si en este momento alguien se encuentra deprimido, debe asegurarse de que no haya ninguna razón evidente para no sentirse alegre. Por ejemplo, si ha cometido un pecado, se sentirá desdichado. El camino de los transgresores es duro.
Si quebrantamos la ley de Dios y violamos sus reglas, no seremos felices. Si pensamos que podemos ser cristianos y al mismo tiempo hacer nuestra voluntad, según nuestros propios gustos y disgustos, nuestra vida cristiana va a ser muy miserable. Esto no tiene discusión, pues es tan evidente como que tras la noche viene el día. Si somos complacientes con algún pecado predilecto o nos aferramos a lo que el Espíritu Santo condena a través de nuestra propia conciencia, no seremos felices. Y solo hay un camino, y es confesar nuestro pecado, reconocerlo, arrepentirse, ir de inmediato a Dios y confesar nuestro pecado, abrir nuestro corazón, desnudar nuestra alma y decirle todo, sin ocultarle nada. Después de esto debemos creer que por haberlo hecho así, Dios nos ha perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si la causa de infelicidad es un pecado oculto, estaremos perdiendo el tiempo si seguimos adelante con mi lista de otras causas posibles. ¿Cuántos se ven atrapados en este punto? Dejemos esto bien claro. Dejemos que sea nuestra conciencia quien nos hable. Escuchemos la voz de Dios cuando nos hable a través del Espíritu que está en nosotros. Y si Él nos enseña alguna cosa, librémonos de ella. No podemos esperar que este problema se resuelva mientras sigamos albergando algún pecado. Dando por hecho que lo antes dicho no sea la causa, yo agregaría lo siguiente. No caigamos en el error de concentrarnos demasiado en nuestros sentimientos. Sobre todo, no cometamos el error grave de hacer de ellos el eje de nuestra vida. Nunca me canso de repetir esto, porque frecuentemente encuentro que esto es causa de tropiezo. Los sentimientos nunca deben ocupar el primer lugar, nunca deben ser lo más importante. Si les damos ese lugar, necesariamente nos condenamos a ser infelices, porque no estaremos siguiendo el orden establecido por Dios mismo. Los sentimientos son siempre el resultado de alguna otra cosa, y no alcanzo a comprender cómo alguien que alguna vez haya leído la Biblia puede caer en ese error. Ya el salmista lo ha dicho, prueben y vean que el Señor es bueno. Salmo 34:8. Nunca veremos hasta que hayamos probado. Nunca sabremos ni sentiremos hasta que lo hayamos probado. Prueben y vean. Es una secuencia natural como la secuencia del día y de la noche. No es posible ver antes de gustar. Esto es algo que las páginas de las Escrituras constantemente recalcan. Después de todo, lo que tenemos en la Biblia no es un estímulo emocional ni algo cuyo interés principal sea brindarnos una experiencia gozosa, sino la verdad. Antes que nada, la Biblia es la verdad, y la verdad va dirigida a la mente, supremo don de Dios al hombre. Los sentimientos vienen después de que hemos comprendido y nos hemos sometido a la verdad. Nunca la primera pregunta que debo hacerme es ¿qué siento al respecto? Sino ¿lo creo? ¿Lo acepto? ¿Lo he asimilado? Muy bien. Eso es lo que considero tal vez la regla más importante de todas. No debemos concentrarnos demasiado en nuestros sentimientos. No pasemos demasiado tiempo tomándonos el pulso o la propia temperatura espiritual. No pasemos mucho tiempo analizando nuestros sentimientos, porque hacerlo solo nos conduce al ancho camino de la morbidez. Todo este asunto es muy sutil, y no es infrecuente que la sutileza nos llegue de este modo. Si leemos las vidas de los grandes santos de todos los siglos, encontraremos que todos han hecho énfasis en la importancia del autoexamen. Al margen de la corriente particular de teología que hayan sostenido, todos convergen en este punto y nos instan a examinarnos a nosotros mismos y a que escudriñemos nuestro propio corazón. El solo hecho de que ellos lo hicieran así significa que también nosotros, natural e inevitablemente, debemos prestar atención a nuestros sentimientos. Ellos quieren que nos aseguremos de no ser simples intelectuales interesados en discutir posturas teológicas y quieren también asegurarse de que no somos simples moralistas interesados solo en un código moral. Pero nuestra tendencia es que al seguirlos siempre concedemos demasiada importancia a nuestros sentimientos. Un ejemplo de esto fue sin duda el piadoso Henry Martyn, aunque tal vez el ejemplo clásico haya sido Thomas Shepard, hombre del siglo XVII que vivió en Norteamérica. Shepard es el ejemplo perfecto de quien se hace desgraciado a sí mismo. Vino del corazón de Inglaterra a Norteamérica
y fue uno de los más grandes santos que hayan pisado alguna vez la faz de la tierra, autor de libros tan formidables como la parábola de las 10 vírgenes. Este pobre hombre constantemente estaba deprimido y grandemente preocupado en cuanto a sus sentimientos y el peligro de abrigar falsos sentimientos. Él solo labró su infelicidad. De modo que el siguiente punto que quisiera dejar en claro es el siguiente. Debemos reconocer que hay una gran diferencia entre regocijarse y ser feliz. Las Escrituras nos dicen que debemos regocijarnos siempre. Tomemos la lírica epístola de Pablo a los Filipenses, donde nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 4:4, Reina Valera, 60. Y sigue repitiéndolo. Pero aunque regocijarse es un mandamiento, hay una gran diferencia entre regocijarse y estar feliz. Nosotros solos no podemos hacernos felices, aunque sí podemos regocijarnos, en el sentido de regocijarnos siempre en el Señor. La felicidad es algo que está dentro de nosotros mismos, el regocijo se halla en el Señor, de modo que es muy importante distinguir entre regocijarse en el Señor y sentirse feliz. Busquemos el 4º capítulo de la segunda epístola a los Corintios, y encontraremos allí que el gran apóstol expone todo de manera clara y sencilla, cuando enumera esta serie de extraordinarios contrastes. Nos vemos atribulados en todo. No creo que Pablo se sintiera muy feliz en ese momento, pero no abatidos, perplejos. No se sentía nada feliz cuando dijo esto, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y así sigue. Dicho de otro modo, el apóstol no nos da la idea de ser una persona feliz en el sentido carnal, y no obstante seguía regocijándose. He aquí la diferencia entre estas dos condiciones. Esto me trae al punto práctico que nos muestra que lo importante en este caso es saber infundirnos aliento. Esencialmente, a esto se reduce todo. Tal como lo he estado haciendo notar, el gran peligro es permitir que cuando nos sobrevenga un estado de ánimo particular, nosotros permitamos que nos domine, nos vence y nos deprime. Decimos que nos gustaría ser liberados y no obstante nada hacemos para lograrlo. El apóstol le dice a Timoteo que avives la llama del don, es decir, que debemos de cesar la opacidad de la pereza y la melancolía. Ya lo he dicho muchas veces antes y volveré a repetirlo, tenemos que dialogar con nosotros mismos. En cierto sentido, esto es lo que las Escrituras nos enseñan, a dialogar con nosotros mismos. Ya lo he mencionado que debemos hablar con nuestro horrible ego. Hablemos pues con él. Y después de esto vivimos la llama del don. Tengamos presentes ciertas cosas, recordemos quiénes somos y qué somos. Hablemos con nuestro ego y digámosle: no voy a dejar que me domines. Esos estados de ánimo no me van a controlar. Así que pongámonos de pie y en marcha y hagamos algo al respecto. Avivemos la llama del don. Esta es la constante exhortación que nos hacen las Escrituras. Si permitimos que los estados de ánimo nos controlen, seguiremos en la desdicha. Así que no lo permitamos. Echémoslo fuera de nosotros y neguemos a conocerlos. Digámosle: fuera de aquí, deslucida pereza. Pero ¿cómo hacerlo? De la siguiente manera. Nuestra obligación no es dar párvulos a nuestros sentimientos, sino creer. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que somos salvos por nuestros sentimientos. Lo que nos dice es que somos salvos por creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31, Reina Valera 60. En ningún caso los sentimientos ocupan el primer lugar. Y esto es algo que podemos hacer. No podemos hacernos felices a nosotros mismos, pero sí podemos traer a la memoria nuestra fe. Podemos exhortarnos a creer. Podemos dirigirnos a nuestro yo interno como lo hizo el salmista en el Salmo 42. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza. Versículo 11. Esperar y confiar. Ese es el camino. Entonces nuestros sentimientos cuidarán de sí mismos. No nos preocupemos por ellos, más bien dialoguemos con nosotros mismos y aunque el diablo pueda sugerirnos que no somos cristianos porque no nos molestamos ningún sentimiento, digámosle: es verdad, no siento nada, pero con o sin sentimientos yo creo en las Escrituras, creo que la palabra de Dios es verdadera y en ella pondré mi confianza. Venga lo que venga, en ella confiaré. Pongamos en primer término nuestra fe y aferrémonos a ella. Efectivamente,
J.C. Philpott tenía razón en este punto. Algunas veces los hijos de la luz se encuentran caminando en la oscuridad, pero siguen adelante. No se sienta a compadecerse a sí mismo, y esa es la diferencia. El hijo de luz avanza a pesar de la oscuridad, aunque en ese momento no ve el rostro del Señor. Sabe que Él está allí y por lo tanto sigue adelante. Me voy a permitir reformular esto para expresarlo mejor. Si realmente queremos ser felices y bendecidos por Dios, si realmente queremos conocer el verdadero gozo del cristiano, he aquí la receta. Dichosos, verdaderamente felices, los que tienen hambre y sed de justicia, no de felicidad. No vayamos en pos de las emociones, busquemos la justicia. Digámonos a nosotros mismos y a nuestros sentimientos: no tengo tiempo para andar preocupándome por mis sentimientos. Lo que me interesa es otra cosa. Quiero ser feliz, pero lo que más anhelo es ser justo y santo. Quiero ser como mi Señor, vivir en este mundo como Él vivió, y pasar por este mundo como Él lo hizo. En su primera epístola, Juan nos dice que estamos en este mundo como Él estuvo. Pongamos nuestra mira en la justicia y la santidad, y en la medida en que lo hagamos así, seremos bendecidos y satisfechos, y recibiremos la felicidad tan anhelada. Busquemos la felicidad y nunca la encontraremos. Busquemos la justicia y encontraremos que somos felices, sin que lo sepamos y sin que la busquemos. La felicidad está junto a nosotros. Quisiera terminar diciendo lo siguiente. ¿Quiere usted, querido lector, conocer el gozo supremo y experimentar una felicidad que excede a todo lo imaginable? Una sola cosa hay que hacer: buscar al Señor Jesucristo, buscarlo y volverse solo a Él. Si encuentra usted que sus sentimientos lo deprimen, no se siente a compadecerse a sí mismo, ni trate de hacer algo. Lo esencial es acudir directamente a Él y buscar su rostro, a la manera de un niñito que, desdichado y triste porque algún otro le ha arrebatado o le ha roto su juguete, acude presuroso a su padre o a su madre. Si nos encontramos afligidos por causa de esta condición, lo único que hay que hacer es acudir al Señor. Si buscamos al Señor Jesús y lo encontramos, no tenemos que preocuparnos por estar felices y gozosos, porque Él es nuestro gozo y nuestra felicidad, y también nuestra paz. Él es la vida, Él lo es todo. No permitamos, por lo tanto, que Satanás nos incite y nos lleve a poner los sentimientos como centro de nuestra vida. El único que tiene derecho de estar allí es el Señor de la gloria, que tanto nos amó, que ascendió a la cruz y murió por nosotros, llevando a cuestas el castigo y la vergüenza de nuestros pecados. Busquémoslo, busquemos su rostro, y todo lo demás vendrá por añadidura.